No siempre se tiene tanta energía, motivación y vitalidad. Aprovecha al máximo el día de hoy, haz un buen trabajo con lo que normalmente tienes en el plato y luego aborda algo que toque tu corazón y haga cantar a tu espíritu. Sea saludable y feliz, y anime a todos los que lo rodean simplemente dando el ejemplo. Disfruta cada minuto y haz que todos cuenten. Clara se repetía estas palabras todas las mañanas antes de salir a trabajar. Era su mantra personal, su manera de mantenerse positiva en un mundo que, a menudo, parecía teñido de gris. La vida en la gran ciudad era agotadora, y Clara lo sabía mejor que nadie. Trabajaba como periodista en una pequeña revista, siempre persiguiendo historias que a menudo no valían la pena, lidiando con editores exigentes y plazos imposibles. Pero ese día, algo dentro de ella la impulsaba a ir más allá de la rutina. Sentía que había algo especial en el aire, como si el universo estuviera conspirando para que ella hiciera algo grande, algo que realmente tocara su corazón y su espíritu. Después de un día de trabajo particularmente intenso, Clara decidió que era el momento de seguir ese impulso. Recordó una historia que su abuela solía contarle cuando era niña, sobre un pequeño pueblo olvidado en las montañas, un lugar envuelto en misterio y supersticiones. Según la leyenda, en ese pueblo había un espejo antiguo, conocido como el espejo del alma, que tenía el poder de revelar los deseos más profundos y oscuros de quien se miraba en él. Intrigada por la leyenda y deseosa de encontrar una historia diferente, Clara decidió que investigaría el mito. El viaje al pueblo de las nieves no fue fácil. El camino serpenteaba a través de montañas cubiertas de niebla, y el clima invernal hacía que todo fuera aún más desafiante. Sin embargo, Clara se sentía impulsada por una fuerza invisible, una curiosidad insaciable que la empujaba hacia adelante. Finalmente, después de horas de viaje, llegó al pequeño pueblo. Las Nieves era un lugar detenido en el tiempo. Las casas de piedra y madera, cubiertas por una fina capa de escarcha, parecían sacadas de otra época. Los pocos habitantes que aún residían allí la miraban con desconfianza, como si no estuvieran acostumbrados a la presencia de forasteros. Clara se dirigió a la posada local, donde la recibió una anciana de aspecto severo. «¿Qué te trae por aquí, joven?», preguntó la anciana con una voz áspera. Clara le explicó su interés en la leyenda del espejo del alma. La anciana frunció el ceño y la miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Ese espejo es peligroso», advirtió. «Ha traído desgracia a muchos que lo han buscado. Te aconsejo que te vayas de aquí y olvides esa historia». Pero Clara estaba decidida. Había llegado tan lejos, y no pensaba marcharse sin descubrir la verdad detrás del mito. Después de mucho insistir, la anciana accedió a contarle lo que sabía. El espejo del alma fue traído a este pueblo hace más de un siglo por un comerciante errante. Dijo que lo había encontrado en una ruina antigua, pero nadie sabe de dónde venía realmente. Desde el día en que el espejo llegó, empezaron a suceder cosas extrañas. La gente que se miraba en él cambiaba, como si el espejo les mostrara algo que no podían soportar. Algunos enloquecían, otros desaparecían sin dejar rastro. Con el tiempo, los aldeanos decidieron esconder el espejo en una cueva cercana, esperando que su poder se desvaneciera con el olvido. Pero la anciana hizo una pausa, como si estuviera sopesando si continuar. «La cueva está maldita. No todos los que entran en ella regresan». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su determinación no flaqueó. Después de agradecer a la anciana por su advertencia, decidió que al día siguiente exploraría la cueva. Esa noche, en la posada, Clara tuvo un sueño extraño. Se encontraba en un vasto salón oscuro, frente a un enorme espejo. En su reflejo, vio no solo su rostro, sino algo más, algo que se movía en las sombras detrás de ella. Al girarse, no había nada, pero la sensación de ser observada era abrumadora. Despertó con un sobresalto, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que tenía que seguir adelante, pero la imagen del espejo en su sueño la inquietaba profundamente. Al día siguiente, Clara se dirigió a la cueva siguiendo las indicaciones de la anciana. El camino era arduo, cubierto de nieve y rodeado por árboles altos y oscuros. El viento soplaba con fuerza, y el cielo estaba cubierto de nubes grises que amenazaban con una tormenta.
Finalmente, llegó a la entrada de la cueva, un agujero oscuro en la ladera de la montaña. El aire frío que emanaba del interior la hizo dudar por un instante, pero se armó de valor y entró. La cueva era más profunda de lo que había imaginado. Las paredes de roca parecían cerrarse sobre ella mientras avanzaba, y el sonido de sus pasos resonaba en la oscuridad. Después de lo que pareció una eternidad, llegó a una gran cámara subterránea. Allí, en el centro, rodeado de velas apagadas y figuras talladas en la roca, estaba el espejo del alma. El espejo era antiguo, con un marco de oro desgastado por el tiempo. La superficie reflectante parecía estar hecha de un material diferente, como si no fuera del todo de este mundo. Clara sintió una mezcla de fascinación y terror al acercarse. Recordó las palabras de la anciana, pero la curiosidad era más fuerte. Lentamente, alargó la mano y tocó el marco. En el mismo instante en que sus dedos rozaron el metal, una corriente de energía recorrió su cuerpo. El espejo comenzó a brillar con una luz suave, y la superficie se onduló como si fuera agua. Clara, con el corazón latiendo con fuerza, dio un paso hacia adelante y miró fijamente su reflejo. Lo que vio la dejó sin aliento. No era solo su rostro lo que aparecía en el espejo, sino todas sus dudas, sus miedos, sus deseos más profundos. Las imágenes cambiaban y se entrelazaban, revelando partes de ella misma que había ocultado incluso de su propia conciencia. Pero lo más inquietante era una figura oscura que se destacaba entre todas las imágenes, una sombra que parecía estar acechando en lo más profundo de su ser. De repente, la cueva se llenó de un susurro que parecía provenir de todas partes. Clara retrocedió, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. El susurro se volvió más fuerte, más claro, y comprendió que era una voz que provenía del espejo. «Tú has venido buscando respuestas», dijo la voz. «Pero las respuestas que buscas no están aquí. Lo que ves es solo un reflejo de lo que llevas dentro. Lo que deseas, lo que temes, lo que eres, todo está entrelazado en este espejo». Clara sintió una oleada de miedo y desesperación. Quería apartar la vista del espejo, pero no podía. La figura oscura en su reflejo comenzó a moverse, acercándose cada vez más a ella. Clara sintió como el aire en la cueva se volvía más frío, y una sensación de opresión la envolvía. De repente, una ráfaga de viento helado apagó las velas y sumió la cueva en una oscuridad total. Clara cerró los ojos con fuerza, esperando lo peor. Pero entonces, algo dentro de ella se reveló. Recordó su mantra, las palabras que se repetía cada mañana. Se obligó a concentrarse en esas palabras, en la energía y vitalidad que siempre la habían guiado. Con un esfuerzo titánico, Clara abrió los ojos y se apartó del espejo. El susurro cesó de inmediato, y la oscuridad pareció retroceder. El espejo, que antes brillaba con una luz propia, ahora parecía opaco, como si todo su poder hubiera sido drenado. Clara respiró hondo, sintiendo como el miedo y la opresión comenzaban a desvanecerse. Se dio cuenta de que había vencido, no solo al espejo, sino a sus propios miedos y dudas. Había enfrentado su reflejo más oscuro y había salido victoriosa. Con paso firme, Clara abandonó la cueva, dejando atrás el espejo del alma y las sombras que habitaban en él. Cuando salió al exterior, la tormenta había pasado, y el sol comenzaba a brillar a través de las nubes, bañando el paisaje nevado con una luz dorada. De regreso en las nieves, Clara decidió que había encontrado algo mucho más valioso que una historia para su revista. Había descubierto su propia fortaleza interior, la capacidad de enfrentar sus miedos y salir fortalecida. La anciana de la posada la miró con una mezcla de alivio y respeto cuando Clara la vio entrar en la posada, con los ojos llenos de preguntas, pero también con la certeza de que no todas merecían respuestas. Se sentía diferente, como si una parte de ella hubiera quedado en esa cueva, junto al espejo, y otra, más fuerte y clara, hubiera salido a la luz. «Te dije que no todos regresan iguales», murmuró la anciana mientras le ofrecía una taza de té caliente. «Pero parece que tú has encontrado algo más que el espejo». Clara sonrió débilmente y asintió. Había encontrado mucho más de lo que esperaba, y no solo una historia. Mientras bebía el té, se dio cuenta de que había estado buscando respuestas en los lugares equivocados.
Había querido desenterrar un mito, desentrañar un misterio, pero lo que encontró fue algo mucho más personal, una comprensión más profunda de sí misma. Decidió quedarse en las nieves un par de días más, no para seguir investigando, sino para reflexionar sobre lo que había experimentado. El pequeño pueblo, con su aire puro y su ritmo lento, le ofrecía la calma que necesitaba. Caminó por los alrededores, disfrutando del paisaje montañoso, y dejó que sus pensamientos fluyeran libremente. Una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado desde la ventana de su habitación en la posada, Clara sintió una paz que hacía tiempo no experimentaba. Las estrellas brillaban intensamente, como si estuvieran susurrándole secretos antiguos. Se dio cuenta de que había estado viviendo su vida de manera superficial, siempre buscando respuestas fuera de sí misma, cuando la verdadera sabiduría estaba en su interior. El día de su partida, la anciana la despidió con una sonrisa enigmática. Recuerda, niña, que el espejo solo refleja lo que ya llevas dentro. Lo que viste allí no fue más que una parte de ti. Ahora que lo sabes, el verdadero viaje comienza. Clara la miró con gratitud. Sabía que esas palabras llevaban una verdad profunda, una verdad que seguiría desentrañando en los días, meses y años por venir. Al volver a la ciudad, Clara sentía que algo había cambiado en ella. Su antiguo trabajo, que antes le parecía monótono y agotador, ahora lo veía con nuevos ojos. Cada tarea, cada historia que cubría, la veía como una oportunidad para explorar el mundo, y al mismo tiempo, su propia alma. Escribió sobre su experiencia en las nieves, no como una simple leyenda o historia paranormal, sino como una reflexión sobre los misterios del corazón humano. La historia tuvo una acogida inesperada. Los lectores se sentían conectados con ella de una manera profunda y personal. Algunos la contactaron para compartir sus propias experiencias con lo desconocido, mientras que otros simplemente querían agradecerle por poner en palabras lo que ellos mismos habían sentido pero nunca habían podido expresar. Con el tiempo, Clara se dio cuenta de que su verdadero talento no estaba en desenterrar historias espectaculares o sensacionalistas, sino en explorar lo que hay más allá de las apariencias, en descubrir lo que hace cantar al espíritu humano. Su trabajo comenzó a reflejar esta nueva perspectiva, y pronto se convirtió en una de las periodistas más respetadas de su revista, conocida por su enfoque profundo y auténtico. Pero el espejo del alma nunca quedó del todo atrás. Aunque Clara decidió no regresar a las nieves, el recuerdo de la cueva y lo que vio en ella seguía vivo en su mente. No era un peso que llevara, sino más bien un recordatorio constante de lo que había aprendido, que la verdadera claridad no viene de lo que el mundo te muestra, sino de lo que eliges ver dentro de ti mismo. A veces, en las noches tranquilas, Clara se encontraba pensando en la anciana y en sus palabras. Se preguntaba cuántas personas habrían buscado el espejo antes que ella y cuántas habrían encontrado la misma verdad. Pero también sabía que cada uno tenía su propio espejo, su propia cueva oscura en la que debía adentrarse para encontrarse a sí mismo. El tiempo pasó, y la historia de Clara se convirtió en parte de la leyenda del pueblo de las nieves. Los lugareños comenzaron a contarla como una advertencia, pero también como una historia de esperanza, una de las pocas en las que alguien había regresado del espejo no solo con vida, sino con una nueva luz en su interior. Y así, en cada amanecer, Clara seguía repitiéndose su mantra: aprovecha al máximo el día de hoy, haz un buen trabajo con lo que normalmente tienes en el plato y luego aborda algo que toque tu corazón y haga cantar a tu espíritu. Sé saludable y feliz, y anima a todos los que te rodean simplemente dando el ejemplo. Disfruta cada minuto y haz que todos cuenten. Porque ahora sabía que cada día era una nueva oportunidad para enfrentar los reflejos que nos presentan los espejos de la vida y salir fortalecidos de ellos. Sabía que, al final, todos llevamos un espejo del alma dentro, esperando ser descubierto.